Hola hermanos, buenas tardes, bienvenidos al culto de adoración para nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar gracia a las simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Pues así, hermanos, como dice este hermoso proverbio, hoy estamos aquí para poder adquirir sabiduría de la palabra de Dios a manos de nuestro pastor. Así es que pues damos inicio a este culto para poder darle gloria y honra a Él y poder escuchar lo que hoy tiene para con nosotros. Así es que, hermanos, pues los invito a alabar. Alabemos. Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En este momento no estamos juntos físicamente, pero esta transmisión le da alabanza y gloria a Dios, y Dios está presente. Por eso cantemos juntos en la casa de Dios. Hagamos fiesta en su nombre. Es un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Todo el palacio de un rey. Celebraremos juntos su amor, daremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios.
Pues es hora de nuestra profesión de fe. Tomemos nuestra Biblia, si la trajimos, con la mano derecha. Creo que hoy sí, por motivos técnicos no la tenemos, así es que va a ser de memoria. Sí. Así es que alcémosla y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la esperanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paz a nuestro pastor. Bueno, mis hermanos, llegamos a la finalización del mes de abril. ¿Quién se ha llevado el mes de abril? Dice una canción, ¿verdad? Pues ya se fue el mes de abril. Llegamos también a la finalización de esta serie de sermones sobre el libro de Josué. Bien interesante. Y dice el final del viaje. El final del viaje. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de cruzar el río? Prepárate para cruzar el río. Síguete preparando de este lado del río. Y ahora el final del viaje. ¿Qué es el final del viaje, mis queridos hermanos? ¿Qué se les ocurre? Por ahí mandé un mensajito. ¿Sí leyeron Josué 23? No el 24 que vamos a estudiar, sino el 23. ¿Alguien tiene la Biblia a la mano? Y veamos los primeros versículos de Josué 23. ¿De qué se trata el asunto? Su despedida y su legado. A ver, ¿quién lo tiene? Esgrima, los primeros, Josué 23. A ver, Giovanni. Sí. Mucho tiempo después, cuando Jehová había dado a Israel victoria contra sus enemigos, y Josué estaba muy anciano, convocó a los jueces y oficiales de Israel y les dijo: ¿Sí? Pero es Josué 23, 23:1. Sí. Ya con eso. ¿Sí se dan cuenta? Josué ya anciano. Muy anciano nos dice ahí, y los convoca. Les voy a traer como ilustración. Yo sé que no son a lo mejor una figura a seguir, pero les voy a robar una frase nada más, ¿sí? A un par de cómicas de Monterrey. Sí, dice, Ale, no lo hagas, ¿verdad? Pero es el pensamiento de Josué en ese momento, ¿no? Le llamaban las lavanderas, muy groseronas, pero tenían una frase que decían: uno como quiera, y las criaturas, ¿sí? Pero las criaturas, y eso es lo que está haciendo Josué ahorita. Fíjense qué interesante, porque Josué está anciano, Josué ya se va, Josué ya vivió las bendiciones de Jehová con él, ya lo hizo, lo acompañó, y qué belleza. Porque si ahora nos vamos al capítulo 1 de Josué, un poquito más adelante, en el 5 hay una promesa preciosa que le dice: esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Y le dice: y así como yo estuve con mi siervo Moisés, así te acompañaré todo el tiempo. Te voy a dar victoria, voy a estar contigo. Y ahora está Josué en esa parte final de su viaje, y voltea hacia atrás, y sí, efectivamente Jehová estuvo con él todo el tiempo y le dio victorias y lo usó como un líder positivo. ¡Qué bendición! Por eso Josué dice: bueno, pues uno como quiera, y las criaturas. Yo ya me voy, y las criaturas. Pues eso es lo que quería yo tomar nada más, de ellos, ¿no? El final del viaje se ha utilizado para muchas cosas. Se ha utilizado para ilustrar eso, una transición o una finalización. Para los que éramos SHeros, y más en aquella época de los 70s, SHeros setenteros, crecimos con la trova cubana, crecimos con esa música, oyendo a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y todo eso. Y hay una canción que le da el nombre al segundo álbum de Silvio Rodríguez, un álbum que sale en el 78, grabado en España, pura guitarra, sin más arreglos, que está padre el álbum. De hecho, Ale creció escuchando Silvio Rodríguez, ¿sí? Todavía en mi época de inconverso, pero era Silvio Rodríguez, Pablo Milanés,
Y hay una canción que se llama Al final del viaje, precisamente. Y se me hace curioso porque hay algunas estrofas que si uno las escoge, pareciera que no es un cantante de trova cubana, sino alguien que está pensando en Dios. Fíjense qué curioso. Hay una estrofa que dice: al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso estoy aquí. Fíjense qué bonito. Invitando a vivir. Si nosotros lo pensamos en nuestro contexto cristiano, ¿a quién tengo que invitar a vivir? A los que no conocen de Cristo. Y para eso estoy aquí, es mi misión. Fíjense qué interesante. Otra estrofa que dice: al final de este viaje está el horizonte. No la canto, como el día en los devocionales, porque yo no canto. Al final de este viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza el camino. Fíjense qué bonito. Otro buen camino para seguir descalzos, contando la arena. Es decir, la eternidad. ¿Cuándo vamos a terminar de contar la arena? Pues nunca. Nos está hablando de eternidad. Fíjense qué interesante. Que al final de ese viaje sigue la eternidad. Así que el final del viaje nos habla de transición, nos habla de un cambio. Cuando parecía que el viaje había terminado, todo inicia. Y así es la vida cristiana. Cuando termina nuestro transcurrir en esta vida, apenas empieza lo que decía otro cómico, clavillazo de esos de los viejitos, pero si lo buscan, por ahí van a encontrar, ¿verdad? Decía, así haciendo sus manos: esto es vida, esto es vivir. Así cuando estemos en la presencia de Dios, esto es vida, esto es vivir. Lo anterior que fue la preparación nada más, una parte transitoria. Esta parte está tan interesante y tan bonita que se ha utilizado para películas. 2017 salió una película que se llama El final de la jornada o El final del viaje, de la Primera Guerra Mundial. Está interesante. Era una guerra terrible, estaban en las trincheras, de hecho así se conoce la Primera Guerra Mundial, la guerra de las trincheras, porque cavaban trincheras y podían estar escuchando lo que decía el enemigo a 20 metros. Y estaban ahí, escondidos. Era ir ganando trinchera tras trinchera para ir ganando la guerra. Así que está interesante. El final del viaje, entonces, al final de cuentas, es un recuento de la gracia de Dios. Eso es lo que nos marca este capítulo 24 completo, que no vamos a analizar porque no se nos haga pesado todo, sino vamos a analizar la parte fundamental. Por eso les pedí que lo leyeran. Entonces, Josué 24, del 1 al 13, esta primera parte, ¿qué es? Es el recuento, síguele la que sigue, es el recuento de la gracia. Y podemos encontrar tres partes interesantes. El simbolismo de terminar el viaje, donde empezó, la importancia de saber de dónde venimos y ponerse a cuenta es iniciativa de Dios. En un aniversario, ¿qué aniversario de bodas? Creo, o qué, no sé, me regaló Caro un cuadro padrísimo, que está muy bonito, que está en la cabecera de nuestra cama, ¿sí? Que tiene un corazoncito y así como en Google Maps, una señal de donde está el lugar donde nos conocimos. Y dice, ahí donde la historia empezó. Y es bonito rememorar. Piensen ustedes dónde se conocieron. Ustedes, mis hermanos, ¿sí? O lugares o sitios en donde dice uno, es bien bonito, ¿verdad? Es bien bonito llegar y volver a pasar. Yo tenía muchísimos años de no pasar por el barrio en donde me crié, y hace poquito que fuimos, le digo a Carla, digo, mira, te voy a enseñar la vecindad en donde yo nací, donde me crié, y vamos así pasando y ya la demolieron. Es el terreno baldío. Sí, dije, ay Dios, ya no está. Pero regresar es rememorar, es bien bonito, ¿verdad? Hay gente que dice, si vas al Callejón del Beso en Guanajuato y te das el beso, ya te ligaste todo el tiempo, ¿verdad? En La Paz, Baja California Sur, donde yo hice mi internado, está una pequeña bahía y enfrentito le llaman el Mogote, un terreno grandote. Y decían, si comes ciruela del mogote ya no te vas, te casas con una paseña y ya no te fuiste. No comí ciruela de mogote. No comí ciruela de mogote y acá ando, ¿verdad? Entonces,
Pero sí, es bonito rememorar de dónde salimos, de dónde nos encontramos, en dónde empezó la vida. El simbolismo de terminar el viaje donde inició. Y Josué lo hace, fíjense qué interesante. Dice, a ver, voy a regresar, ya estoy en Canaán. Pero hubo ahí un sitio especial significativo en la historia del pueblo de Israel. Y aquí es donde quiero, no yo que ya me voy, no mi generación que ya está de salida, sino y las criaturas, los que vienen. Recientemente dio el pastor una conferencia en Buenos Aires, Argentina, se llama La niñez en el corazón de Dios y está preciosa, se las voy a compartir porque creo que esa no la subió Oref, más que la que hizo en el hotel, pero lo que es la conferencia es preciosa, porque dice, ¿qué son los niños? Pues son los que nos van a sobrevivir. Algunos ya estamos más allá de la mitad, yo no creo llegar a los 120, para nada. Qué flojera además, ¿no? Digo, si Dios me deja llegar cumplo los 60 en diciembre, pero yo creo que yo ya estoy más allá de la mitad. Entonces ya, pero ¿y qué con los que nos sobreviven? Ese es el simbolismo de Josué, eso es lo que quiere Josué, que las nuevas generaciones conozcan de Dios, que hagan un nuevo pacto con Dios, no los que ya están, los que ya se fueron, sino los nuevos. Por eso regresa Josué a ese lugar, pasa la que sigue, que es Siquem. ¿Y qué pasó en Siquem? Híjole, todavía no era ni el pueblo de Dios. Andaba Abraham, así sin la H intermedia, Abraham, perdido, había nacido allá por Mesopotamia, adoraban dioses de otros lados, ¿sí? Y dice, en aquel tiempo los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán y Abraham recorrió toda esa región y llegó a Siquem, donde está el árbol de More. Allí Dios le apareció y le dijo, toda esta región le daré a tus descendientes. Fíjense, todavía ni es el pueblo de Israel y en ese lugar es la primer promesa de Dios a Abraham. ¿Ven lo significativo? Está regresando al origen. Josué dice, ahí donde fue la primera promesa, vamos a regresar, dicen entre 1.500.000 y 2 millones del pueblo de Israel. Es decir, se cumplió la promesa de los descendientes, un montón. Así Dios se le apareció ahí y Abraham le construyó un altar. Es ahí donde ahora Josué los lleva para renovar el pacto. ¿Qué otra cosa? Seguimos. ¿Qué otra cosa pasó en Siquem? Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, y después se convierte en Israel. Y Jacob, años después, dice, ordena a sus familiares que vivían con él, desháganse de todos los dioses extraños en que han creído. Luego báñense, no sé por qué se los dijo, pero algo notó. Cámbiense de ropa porque debemos ir a Betel para presentarnos ante Dios. Fíjense qué interesante. Desháganse de sus dioses extraños, que eran figurotas así. Luego a veces vemos en la Ciudad de México, ¿verdad? Cómo traen una figurota así grandota, cargando, pidiendo dinero, ¿verdad? Pues no, estos traían sus dioses acá en la bolsita, eran figuritas, eran símbolos, eran dibujos quizás, es decir, andaban cargando a sus dioses. El pueblo de Dios andaba todavía cargando a sus dioses. Por eso Jacob les dice, desháganse de sus dioses y allí los vamos a enterrar. Y después les dice, báñense. Fíjense qué interesante porque es un simbolismo también de que necesitamos purificarnos para acercarnos a Dios, santificarnos, ¿sí? Para acercarnos a Dios. Vamos a darle gracias. Cuando tuve problemas me ayudó, por donde quiera andado y siempre ha estado conmigo. Y ahí le entregan a Jacob todos los dioses y qué otra cosa, aretes como amuletos. Actualmente hay un montón de cosas, ¿verdad? Y vemos gente que trae la pulserita roja, la llave de no sé qué, y un montón de cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo de un médico que traía, pero aquí cargado de collares de la santería cubana, cargado. Entonces decías, oye, a ver, no los toques, decía él. Sí, un cirujano plástico, por cierto. Sí, es decir, no podemos decir, era una gente iletrada, no, pues era especialista, pero estaba cargado de superstición. Y eso es a lo que Jacob dice, vamos a enterrarlo.
aquí lo enterramos. O sea, queremos ser fieles, ahí bajo un árbol, ¿sí? Entierran todo eso. Y es pertinente, ahorita lo vemos. ¿Qué otra cosa ocurrió? Ahí, pásale. Ahí mismo en Siquem, entonces, es donde Josué quiere que se reafirme el pacto. Por eso dice, aquel día Josué y el pueblo reafirmaron en Siquem su pacto con Dios. Y ese pacto se insistió una vez más en las leyes y mandamientos que el pueblo debía obedecer, y Josué las escribió en el libro de la ley de Dios, tomó una gran piedra y lo colocó debajo del roble que está junto al santuario de Dios. Es decir, ya se hizo un primer pacto, ya se cumplió la primera promesa de Abraham, ya se hizo un segundo pacto con Jacob, y ahora es necesario renovar el pacto. Y dice uno, oiga, pues si tengo un contrato firmado, ¿a poco lo tengo que estar firmando a cada rato? No, pues si está firmado ya debería de cumplirse, ¿no? Debería de cumplirse. Pero ahí se cae el argumento de que en el Antiguo Testamento tenemos un Dios duro, fuerte, que no perdona. Un Dios de amor, perdona y da nuevas oportunidades. Por eso se tiene que renovar el pacto. Porque nosotros, como quiera, pero ¿y las criaturas? ¿Sí? Y las criaturas necesitan tener conciencia de quién es Dios y de qué ha hecho Dios, porque los que están anteriores ya se van y los que estaban todavía más antes ya se fueron. Pero las criaturas necesitan tener esa conciencia. Por eso la mejor manera de celebrar el Día del Niño es hablarles de Dios. ¿Ok? ¿Qué más? La importancia de saber de dónde venimos. ¿Qué nos dice además de esto? Le dice en Josué 24:2, le dijo al pueblo, esto es lo que el Dios de Israel, fíjense qué interesante, Josué hablando, Josué se convierte en ese momento no solamente en profeta, en líder, sino en profeta. ¿Qué es un profeta? No el que predice el futuro, sino el que habla lo que Dios le dice. ¿Sí? Actualmente hay quien se dice profeta, se cerró la revelación, o sea, quien se dice profeta, dudemos que tenga una sana doctrina. En ese tiempo sí, porque Jehová le hablaba directamente a Josué y le dijo, dile esto al pueblo. Por eso Josué dice, esto es lo que dice Jehová. El Dios de Israel les dice, hace mucho tiempo, les dice, sus antepasados vivían en Mesopotamia, está hablando de Abraham, y adoraban otros dioses. Uno de sus antepasados fue Terat, el padre de Abraham y de Nahor. Es importante no perder de vista de dónde venimos. Ahí les está diciendo, eran extraños en otra tierra, vivían en Mesopotamia. Adoraban otros dioses, sí, pero fueron transformados. Y eso es pertinente para nuestra vida. Veamos quiénes éramos antes de tener a Cristo en nuestro corazón. Seguramente éramos extraños en alguna tierra, o a lo mejor nos sentíamos bien a gusto porque estábamos con la familia terrenal, pero éramos extraños a los ojos de Dios y adorábamos otros dioses, por la costumbre, por el tradicionalismo, porque así dice la gente, esto es lo que me inculcaron, pero adoran otros dioses, no al Dios verdadero. Y de ahí lo rescata, y de ahí lo transforma, y de ahí lo bendice. Cuando perdemos de vista de dónde venimos, de dónde nos sacó Dios, empieza a haber soberbia en nosotros. Empezamos a perder el piso. Cuando decimos, yo hice, eso dejémoselo a Dios. Solamente Él puede decir, yo hice. A lo mejor podemos decir, me bendijo. A lo mejor podemos decir, me dio. A lo mejor podemos decir, me permitió. Pero cuando empezamos a decir yo, es que estamos olvidando de dónde nos sacó Dios. A los que ya pintamos canitas, pensemos de dónde nos sacó Dios, cómo era nuestra vida antes, y platiquémosle a los que nos van a sobrevivir. De dónde nos sacó Dios, que conozcan las maravillas. Ahora, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de ponernos a cuenta con Dios? No sé si alguien lo hizo en la semana. Así de decir, a ver, me voy a poner a cuentas con Dios. Padre,
esta semana, ¿qué hice? ¿En qué te fallé? En esta semana, ¿en qué erré? En esta semana, ¿en qué tengo que mejorar? En esta semana, ¿qué es lo que tú quieres que haga en esta que viene, en esta que empieza hoy? Y si vuelvo a caer, Padre, sé que estás amoroso ahí, conmigo. El que puede decir, hice, es Él. Y fíjense qué interesante, porque en ese ponerse a cuentas, Él es el que toma la iniciativa. Tenemos que hacer un pacto, tenemos que firmar un contrato, bueno, hay condiciones para ambos, ¿no? Tú qué das y yo qué doy para el contrato, ¿sale? Tú qué ofreces y tú qué necesitas. Pero en esa puesta a cuentas que hay en ese capítulo, ¿quién creen que es el primero que dice qué ha hecho? Es Dios. Y hay un montón de cosas, fíjense, me puse a hacer los verbos que hace en primera persona Dios en la boca de Josué, pero eso fue lo que dijo Jehová. Dijo, conduje a Abraham por toda la tierra de Canaán. Ya, desde entonces, está haciendo el recuento, hay una canción que se llama El recuento de los daños, ¿verdad? Pues este no es el recuento de los daños, este es el recuento de las gracias y la misericordia de Dios para con su pueblo. Dice, le conduje a Abraham por toda la tierra de Canaán. Le di un hijo que se llamó Isaac, siendo ya viejito, ¿verdad? Y Sara también. A Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le di una región montañosa y Jacob se fue a Egipto. Más tarde envié a Moisés y Aarón para liberar a los antepasados. Todos los verbos, hice, cambié. Sí, a los egipcios les causé grandes desastres. De ahí hice salir a los antepasados de ustedes. Los guié por el mar de los juncos, o el mar rojo. Puse obscuridad entre ellos y los egipcios. Hice que el mar se tragara y se ahogaran a los egipcios. Vivieron mucho tiempo en el desierto sin que se gastara su calzado, sin que pudieran sembrar y no les faltó el alimento, y sin que hubiera fuentes naturales de agua y nunca murieron de sed. Eso es lo que nos está diciendo. Los traje a la tierra de los amorreos, al este del Jordán. ¿Cómo? Hizo un muro del agua y pasaron por lo seco. Les di victoria y así conquistaron este territorio. No le permitía a Balaam que los maldijera y tuvo que bendecirlos. O sea, ¿quién le impidió a Balaam maldecirlos? Jehová. Y tuvo que bendecirlos y así los salvé a ustedes. Cruzaron el Jordán, pelearon contra ustedes todos los pueblos de Canaán, pero yo hice que ustedes los vencieran. Hice temblar de miedo a los reyes amorreos y huyeron. Y luego les dice en la parte final, y les di a ustedes esas tierras. Fíjense, y termina bien bonito. No tuvieron que trabajarlas ni edificar ciudades. Ahora viven allí y comen uvas y aceitunas de huertos que jamás plantaron. Si se dan cuenta, todo les hizo el recuento desde Abraham hasta ese momento. Y eso es lo que dice Jehová. Yo ya hice. ¿Ustedes qué ofrecen? Para ese pacto, ¿ustedes qué quieren? Josué puede decir, pues yo ya me voy. Pero ¿y las criaturas? ¿Sí? ¿Qué ofrecen las criaturas? ¿A qué están dispuestos? De aquí en adelante, no para los que ya nos vamos, sino para los niños, para los jóvenes. ¿A qué están dispuestos? Hay un reto interesante al final. ¿Qué demanda entonces el Señor? Ya les puso toda la carta sobre las IES, el punto sobre las IES. En la carta está escrito, ¿qué hice yo? Ahora, ¿qué ofrecen? ¿Sí? Haciendo ese recuento de gracias, de bondades y de misericordias, hace ver quién es Él. Poderoso, fiel, verdadero, y que sus bendiciones nos sobrepasan, nos sobreabundan, y por tanto, demanda una respuesta. Hay un libro precioso, no sé si ya lo leyeron, bueno, son 2. ¿Se acuerdan que les hablé de uno que se llama Más que un carpintero? Chiquito, una sentada, George McDowell. Hay otro que se llama Evidencias que demandan un veredicto. Es decir, una toma de postura, hacer un juicio y que demandan un veredicto. Y hay otro más gruesote que se llama Más evidencias que demandan un veredicto. Y nos presenta George McDowell, que es historiador, ¿sí? Que era ateo
y que su tesis era refutar todo lo que era la doctrina cristiana, y ándele que se convierte. Y que se convierte en una persona que va por el mundo en las universidades hablando de Cristo. Y les pone la evidencia, por eso son los libros así. Les pone la evidencia. ¿Y qué demandan? Una respuesta de aquellos que se enfrentan a las evidencias. Y la respuesta lógica es postrarse ante Dios, ante su gloria, ante su gracia. Así que es lo que está haciendo ahora. Le está dando evidencias que demandan una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo me acordé cuando estaba yo preparando el sermón? De Pedro y de Jesús. Pedro falló. Lo negó no una, sino 3 veces. ¿Y qué hizo el Señor? Ya resucitado. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y ya está triste Pedro porque esa reiteración decía, Pedro, ¿me amas? Sí. Le estaba diciendo yo también. Y te perdono. No una, sino 3 veces, fíjense. Hermoso. Así que le dice Dios, yo ya cumplí. Yo he cumplido lo que he dicho. ¿Qué me ofreces? Y ahí viene la otra parte. Les dice Josué, bien interesante, 3 consejos y 3 respuestas que demanda en ese capítulo. Le dice, entonces es de Nueva Traducción Viviente, traducción en lenguaje actual, de donde lo saqué. Respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Él. Desháganse de los dioses de sus antepasados, adoraban en Mesopotamia y en Egipto, y obedezcan solo a Dios. Y luego añade, decidan hoy a quién servir. Me acordé de Fox también, ¿verdad? Que decían, el debate del 2000, el viernes, hoy. No, el viernes, hoy. El viernes, hoy. Ah, pues hoy. Por eso les dice Josué, decidan hoy. No mañana, no pasado, no a ver cuándo. Decidan hoy a quién van a servir. Y luego termina con eso bien precioso también. Tendrán que elegir. Esa es la gran diferencia entre los animalitos y nosotros, lo que platicábamos el otro día, ¿sí? Los seguidores de Calvino dicen que hay predestinados, alguien que va a ser salvo y alguien que va a ser condenado, y que no hay posibilidad de que eso cambie porque es decisión de Dios. No, la palabra de Dios nos dice, tendrán que elegir. ¿A quién? O siguen a los dioses de sus antepasados. Y qué pertinente es cuando escuchamos, pues es que a lo mejor es el que me inculcaron, es el de la tradición, es el de siempre. O siguen a esos dioses, o siguen al Dios verdadero. Decidan hoy a quién servir, ¿sí? Pero Josué les comunica su decisión. Y no dice yo, fíjense qué interesante, no dice yo voy a seguir a Jehová. No, él dice, mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a Dios. El que ya se va, el que tiene 110 años y ya se va, pero dice mi familia y yo, y eso abarcaba a todos sus siervos, a todos sus hijos, a todos sus nietos. Pues es la respuesta, ¿verdad? Y las criaturas, pues las criaturas también, faltaba más. Esa era la preocupación de Josué. Nos dice, pues sí, por eso dice, mi familia y yo serviremos a Jehová. Y ahí es donde viene la primera respuesta del pueblo. A esta demanda grande, ¿qué dicen? Nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos otros dioses. Toma sentido nuestra frase ya final, ¿verdad? Ante esa decisión, ¿qué nos vamos? ¿Con el legalismo? ¿Nos vamos con el tradicionalismo? ¿Con lo que nos inculcaron? ¿O seguimos al Dios verdadero? Y decimos entonces con convicción al final de los cultos, nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos otros dioses. Precioso. Y luego viene la segunda, así como le dijo Jesús a Pedro 3 veces, la segunda, les dice Josué, no es fácil vivir para Dios.
Fíjense qué interesante, ¿eh? No es de que pare de sufrir y de que todo va a ser sencillo y fácil, no. No, Josué les está diciendo, no es fácil seguir a Dios. No es fácil, ¿eh? No es fácil. ¿Por qué? Porque Él no tolera el pecado ni acepta dioses rivales. Espera que se le obedezca en todo. Si les son infieles, no los van a perdonar. Aunque siempre ha sido bueno con ustedes, se enojará si lo abandonan y adoran otros dioses, los castigará y los destruirá por completo. Pero esa frase inicial, no es fácil vivir para Dios. Y hablábamos de que era locura para los inconversos venir a la iglesia, ¿no? Dedicarle tiempo a nuestra educación espiritual. No es fácil. ¿Saben a quién admiro mucho? A los diáconos de Oreb. Ahorita no, porque están en el Anglo, pero cuando estaba en el Gran Fórum, decían, vamos a la fundación. Decía yo, ¿la fundación? Sí, ¿saben qué era la fundación? Poner no 20, sino 1000 sillas. Y ponerle su funda, silla por silla. A las 6 de la mañana. No iban al culto de las 8 porque estaban ellos en la fundación y se apuraban. 1000 o más sillas, y con fundas todas. Órale, acomodarlas, todo, a dejar todo bonito. Todo bonito. Ellos no iban al culto de las 8 en Plutarco, pero sí estaban a las 6 de la mañana ahí. Terminaban la fundación y les daba chance de echarse su partidito de fútbol en el estacionamiento. ¿Sí? Pero a las 10 de la mañana, unos estaban sirviendo en el culto y otros estaban tomando su escuela bíblica. Y a las 12 del día, los que habían estado en su escuela bíblica ahora estaban en el culto, y los que estaban en el culto de las 10 ahora estaban en la escuela bíblica. Y terminando el culto, 2:30 de la tarde, ¿sí? A desfundar. Unas cosas de lona así grandísimas. Yo fui diácono en prueba. No sé si pasé la prueba o no cuando estuve allá, pero siempre estuve como diácono a prueba. Y era llenar esas cosas inmensas de las fundas, ¿sí? ¿Sí? Y después nos poníamos en fila para cargarlas, porque es pesadísimo. Y así en filita, bajar a guardarlas. Y mientras otros se iban a desmontar las iglesias infantiles. Aquellos que estaban desde las 6 de la mañana, ¿sí? A desmontar la iglesia infantil que estaba en el último piso, la cuna, y luego los otros, y llegar a las 3 de la tarde, guardar todo, y ahora sí. Y dijeron, no, pues ya está bien sencillo, ya terminó su domingo que empezó a las 6. No, se iban al culto juvenil de las 5:30. Y la mayoría a comer con hermanos, ¿se dan cuenta? Y terminaba, pues es que a las 7 de la noche, los domingos. No es fácil vivir para Dios, no es fácil, nos demanda. Por eso los admiro y los quiero mucho. Ya no está el hermano Almazán como líder, pero está el hermano José Luis y están haciendo lo mismo. O sea, se demanda. Admiro mucho al Paz. Me cuesta trabajo a veces a mí hacer un sermón por semana. Y él hace 3 por lo menos. 3. ¿Sí? Tiene 42 años de pastor o más. Nos enseña muchas cosas, pero no es fácil vivir para Dios. Y entonces se hace esa demanda. ¿Y qué responde el pueblo? Cuando le dice, no vayan a seguir a los otros dioses, jamás haremos tal cosa, jamás haremos tal cosa. Así que dice, ¿qué les contesta Josué? Ustedes son testigos de sí mismos. Qué fuerte es ser testigo de sí mismo, porque nos confrontamos con nosotros mismos y podemos saber si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Y a lo mejor no le decimos ni a la persona más cercana. Pero si no estamos cumpliendo, acá lo sabemos, y acá lo sabemos, y acá lo sabemos. Entonces nos confronta. Y luego dice, reitera el rechazo de la idolatría. La tercera. Entonces les dice Josué,
Desháganse de esos dioses que todavía tienen y prometan ser fieles al Dios de Israel. Y podemos decir, pues yo no tengo ni estampitas ni figuras de nada. Pero a veces ponemos en primer lugar otras cosas que no es Dios. A veces cosas que no son malas, el trabajo, la política, ¿sí? El estudio, que no son malos. Pero hay quien pone cosas malas, la pornografía, el alcohol, las drogas, antes que Dios. Esos son los dioses falsos a los que tenemos que enfrentarnos en la actualidad. La ideología de género es un lío terrible también, porque nos aleja de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué les dice Josué? Desháganse de dioses que todavía tienen. Y es pertinente para nosotros. Todavía tenemos dioses que nos están distrayendo en nuestra relación con Dios. Desháganse de los dioses que todavía tienen. Y el pueblo responde, nosotros viviremos para Dios y solo obedeceremos sus órdenes. Así que 3 veces, como a Pedro les dijo, oigan esto, oigan, sí, oigan esto, sí, oigan esto, sí. Así que está firme 3 veces y los nuevos están dispuestos al pacto. Qué padrísimo, ¿no? Hay claridad entonces. Y Josué dice, qué rico, ya me puedo ir, ya me puedo ir. Yo ya me voy, estoy viejito. Este nuevo pacto no es para mí. Para mí, para los de mi generación, como quiera. Pero las criaturas ya respondieron. ¿Sí me explico? Al final del viaje, entonces, la ratificación es un buen inicio. Ya están asentados en Canaán. Aquel líder que los llevó a conquistar ya se va. Y tienen un buen inicio. Así dice, así fue como aquel día Josué y el pueblo reafirmaron en Siquem su pacto con Dios. Ese pacto se insistió una vez más en las leyes y mandamientos que el pueblo debe obedecer, y Josué los escribió en el libro de la ley de Dios, y tomó una gran piedra y la colocó debajo del roble que está junto al santuario, y le dijo, esta piedra que ven aquí es testigo de todo lo que nuestro Dios nos ha dicho. La pongo aquí para recordarles que deben ser fieles a nuestro Dios. Ahí está la piedra, callada, pero siendo un memorial, recordándoles. Ahora pasamos por donde nos conocimos, Caro y yo, y le pasó lo mismo que a la vecindad donde me crié. Ya no está el lugar, ya no está. Ahora pasamos y vemos, está ahí la rejita nada más, pero ¿qué creen? Al pasar, rememoramos. Y eso es lo que quiere Josué con esa piedrota, que la gente se acuerde que hizo un pacto con Dios. Así que es un buen inicio, el final de esta vida terrenal, y luego vemos la misericordia tan grandísima de Dios, tan grande de Dios, porque el escritor de esto, que no fue Josué, sino alguien más de afuera que nos contó toda la historia de Josué, nos dice una cosa triste para nuestra humanidad, pero que nos habla todavía del Dios misericordioso, de gracia y de perdón y de amor y de nuevas oportunidades. Nos dice, mientras vivió Josué, los israelitas obedecieron solo a Dios de Israel, su Dios. Después de que murió Josué y el pueblo permaneció fiel a Dios, pero solo lo hizo mientras vivieron los líderes que sabían todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Y dice uno, qué triste, ¿no? O sea, se mantuvieron fieles mientras vivió Josué y los líderes que estaban conscientes de lo que Dios había hecho. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para los niños, para los jóvenes, para las nuevas generaciones, hablarles de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque nosotros, como quiera, pero ¿y las criaturas? ¿Sí me explico? Esta canción de Silvio Rodríguez también tiene otras estrofas interesantes, profundas. Dice, fíjense, qué bonito. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. En eso andamos. Somos el pasado del cielo.
Entonces, esto nos ubica en tiempo y espacio, ¿sí? Somos finitos, tenemos una vida terrenal que se acaba. ¿Qué somos para Dios y la grandeza de Dios para nosotros? ¿Quién es Dios con todo ese recuento de gracias, de misericordias y de maravillas? Maravilloso. ¿Cuál es la respuesta que nos demanda? Postrémonos, adoremos y pongámoslo en el lugar que merece nuestra vida, que es el primer lugar. Nos vamos al desafío. El desafío es tremendo, mis hermanos. Hubo una pregunta que hay en la palabra de Dios. Y si se dan cuenta, es bien pertinente este sermón para hoy, que es día de la niñez, niños y niñas, y los jóvenes también. Lucas 18:8 nos dice: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ese es nuestro desafío, mis hermanos. ¿Qué le respondemos al Señor? Tiene que venir por segunda vez, lo prometió, y como sabemos que cumple las promesas, lo esperamos. Y si se nos acaba el tiempo, llegamos al final del viaje y tenemos que iniciar la otra parte del camino, si volteamos hacia atrás, ¿qué respondemos? ¿Hallará fe? Esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo. Trabajar porque haya fe, aunque nosotros ya no estemos físicamente aquí. Las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, que no se pierdan en el mundo, sino que cuando llegue, a lo mejor nuestros tataranietos o quién sabe, ¿verdad? Si llega Jesús, haya fe en la tierra. Es un desafío enorme. Y tenemos que enfocarnos entonces en los niños, en los jóvenes, porque nosotros, como quiera, pero y las criaturas, ¿verdad? Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por exhortarnos, por empujarnos a tomar decisión, Padre. Te pedimos, te rogamos que seas tú el que nos guíe, el que nos lleve, el que nos perdone, el que nos dé nuevas oportunidades cuando fallamos. Y te reiteramos ese pacto, Padre bendito, que te amamos, que te adoramos, que te alabamos y que te reconocemos como soberano en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te lo decimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos otros dioses. Josué 24.